Vamos a empezar la charla con un dato curioso, que es que si sabían que nuestras manos, las patitas de un ratón y las aletas de un pez, en este caso zebrafish, están hechas por el mismo gen. En esta imagen lo que podemos ver es un estudio que se hizo en donde los huesos de un ratón, las patitas del ratón y la aleta de un pez fueron reconocidas por el mismo marcador molecular. Bueno, mi nombre es Daniela Iannelli, yo soy alumna de cuarto año de biotecnología y hoy les voy a hablar un poco sobre el desarrollo embrionario de zebrafish y un poco de sus usos en la ciencia. Pero para esto quiero que volvamos un poquito a lo que nos contaba Agus antes, que ella nos contó que compartimos un montón de genes con zebrafish. Entonces les hago una pregunta. ¿Por qué creen que usamos zebrafish como modelo en la ciencia? ¿Por qué usamos zebrafish en vez de otro animal, por ejemplo el mono, u otro animal que tengamos genes en común? Cualquier cosa, lo que se les ocurra, lo primero que Por- piensan. Porque son más pequeños y manejables y se puede hacer como por varias generaciones porque tienen un plazo más corto de vida que unos monos o eso, y también como que son más baratos y comparten mucho de los genes con los humanos. Perfecto. Bueno, ¿alguna idea más? Bueno, dentro de todas las ventajas que vamos a ver hoy, esas forman parte, pero antes, ¿qué pasa con el famoso ratón que vemos siempre en todos lados? Bueno, con el ratón compartimos un 97,5% del ADN, pero sin embargo no lo podemos usar para todo. ¿Por qué no lo podemos usar para todo? Y porque, por ejemplo, no tienen vesícula. Entonces, ¿cómo hacemos para estudiar problemas asociados a la vesícula? Bueno, en este caso, por ejemplo, tenemos zebrafish, que ellos sí tienen vesícula. Entonces, ¿qué otras cosas más compartimos y tenemos en común con zebrafish? Por ejemplo, ellos también producen estrógeno. Esto nos va a permitir poder estudiar y hacer estudios sobre el cáncer de mama. Ellos también producen los mismos neurotransmisores principales que nosotros y nos va a permitir realizar estudios neuronales. Entonces, acá tenemos ciertas ventajas del uso de zebrafish, pero la principal ventaja está en el estudio del desarrollo embrionario. ¿Por qué? En el caso de los ratones, por ejemplo, cuando queremos hacer un estudio sobre el desarrollo de los embriones, tenemos que intervenir quirúrgicamente a la madre. Y como es un proceso muy invasivo, por lo general esto involucra un sacrificio de la madre. Entonces acá ya entramos a una cuestión bioética muy compleja. Y en el caso de zebrafish esto no pasa. ¿Por qué no pasa? Porque la reproducción se produce por fuera de lo que sería el cuerpo de la hembra. Entonces vamos a tener los huevitos puestos por fuera y la madre no va a ser afectada. Entonces, ¿cuáles van a ser las ventajas? Primero, como mencionamos, bueno, la madre no es afectada. Después, que los huevos son translúcidos, como podemos ver en esta imagen. ¿Esto qué nos va a permitir? Esto nos va a permitir que desde el día 1, donde se produce la fecundación, hasta que nace, vamos a poder ver todo el desarrollo, vamos a poder ver todo el proceso que va pasando dentro del huevo. Otra de las ventajas, como bien mencionaron ustedes, es que tiene un menor mantenimiento. ¿Por qué? Porque una vez que se ponen los huevos, lo único que hay que hacer es controlar los parámetros de la pecera, es decir, pH, temperatura. En cambio, por ejemplo, los embriones de los ratones no suelen vivir mucho fuera del cuerpo de la madre. Entonces esto también nos limita un poco a los estudios que queremos hacer. Y por último, que tienen un menor tiempo de desarrollo, como bien mencionaron. En tan solo 3 días podemos ver los resultados de un estudio, por ejemplo, una vez que nacen. Bueno, entonces ahora teniendo un poco el contexto sobre la importancia de zebrafish y su desarrollo, paso a contarles un poco sobre las etapas. Vamos a tener 7 etapas, que va a ser cigoto, el clivaje, blástula, gástrula, segmentación, periodo faríngeo y periodo de eclosión. Entonces, vamos a la primera etapa. Primero, bueno, les quiero aclarar que acá en cada diapo van a ver al costadito del título el periodo de horas después de la fecundación, sería horas post fecundación. Bueno, en la primera imagen de la izquierda vamos a ver lo que sería un huevo sin fecundar. Apenas se produce la fecundación, acá lo podemos comparar, que sería la imagen A, ya lo vamos a ver y distinguir de esta manera, y en los primeros 10 minutos de la fecundación ya vamos a poder ver una primera división. Esta división se va a hacer en dos polos, que vamos a tener el polo animal y el polo vegetal.
El polo animal es en donde se va a producir toda la segmentación y todo el desarrollo celular. Y el polo vegetal es como si fuese una cajita feliz con una bolsita llena de alimentos donde se va a ir nutriendo el embrión a medida que va desarrollándose. Bueno, más o menos a unos 3/4 de horas de la fecundación, ya empiezan las primeras divisiones del polo animal, en donde vamos a pasar de una célula a 2, después a 4 y así sucesivamente hasta unas 32 a 64 células. Lo importante de esta etapa es que se producen todas en lo que sería un mismo plano, es decir, todas como si fuese una especie de dimensión 2D en un plano, un eje horizontal, y a partir de las 32 a 64 células empieza la división en un eje vertical, así como lo vemos en la última foto. Bueno. Luego, todas estas células que se estaban empezando a dividir, empiezan a dividirse, formando como un cumulito de células, que lo podemos ver acá en una de las fotos que tomamos nosotros en el laboratorio, y este cumulito de células que se empieza a producir hacia ambas direcciones, se va a llamar epibolia. Y este epibolia va a empezar a migrar, todas estas células van a empezar a moverse por toda la superficie del polo vegetal, que es el circulito que vemos acá, hasta llegar más o menos a la mitad, que lo podemos ver acá, ven como que se empieza a derretir toda esa pelotita que hay ahí, y empiezan a moverse, hasta más o menos la mitad de el polo vegetal. Cuando llegan a la mitad del polo vegetal, vamos a pasar al otro periodo, que se llama gástrula. Este es uno de los periodos más importantes, se produce más o menos a las 5 horas después de la fecundación, y toda esta cumulito de células que se empezó a derretir va a empezar a formar al costado del polo vegetal como un choricito. Y se van a empezar a acomodar así de esta forma, pero lo importante de este choricito es que se empieza a formar algo que se llaman capas germinales. ¿Alguien sabe qué son las capas germinales? ¿O alguien qué creen que es? Cualquier cosa, no hay respuesta que esté mal. Piensen en el nombre, capas germinales. Germinación. Sería donde se va a empezar a desarrollar todo lo que es el pez. Perfecto, bueno. Sí, vamos a tener 3 capas germinales, que serían esta que vemos acá en amarillo, en rosa y en celeste. ¿Qué es la importancia de estas capas? Bueno, una vez que se produce, vamos a volver un poquito para atrás y les comento. Una vez que se produce la fecundación, las células se van a empezar a dividir, pero como que todavía no tienen una misión, no tienen un objetivo. No dicen, bueno, yo voy a hacer músculo, yo voy a hacer cerebro, yo voy a hacer esqueleto. Todavía no están direccionadas, no están diferenciadas. El término que se usa es ese, diferenciadas. Entonces todavía no están diferenciadas a decir qué es lo que van a hacer. Entonces, en este periodo lo que pasa es que empieza esta primera, es como una especie de primera diferenciación en 3, en estas 3 capas germinales, en donde dicen, bueno, yo capaz que voy a hacer cerebro o piel, y se quedan en ese rango. Pero es una primera división. Entonces, vamos a tener 3 capas germinales, que va a ser la más interna, el endodermo, que era la que veíamos antes en amarillito, la del medio, el mesodermo, y la más externa el ectodermo. Bueno, el endodermo va a dar, cada una de estas va a dar origen a un montón de otros tipos celulares, pero más o menos para que tengan una idea de los más importantes, el endodermo va a dar lugar a lo que serían las células del sistema digestivo y algunas glándulas endocrinas, el mesodermo a los músculos y el tejido conectivo, y el ectodermo al sistema nervioso y la epidermis. Bueno, luego sigue el periodo de segmentación, en donde estas capas que nombrábamos recién empiezan a dar las órdenes para que se empiezan a diferenciar, decir, bueno, listo, ya nos dividimos en 3, ahora vos vas a hacer músculos, vos vas a hacer cerebro, vos vas a hacer piel, y se empiezan a desarrollar. Entonces, en esta etapa se produce el desarrollo del sistema nervioso. Al final de esta etapa vamos a poder ver algunos movimientos ya en el pez. También empieza el desarrollo del mesodermo. Ya podemos ver que tenemos un embrión muchísimo más formado. Podemos reconocer una cabeza, una cola. Y también podemos ver que el polo vegetal, que es este circulito que está acá, se redujo. ¿Por qué se redujo? Porque a medida que avanza el desarrollo del embrión, va a ir consumiendo todos los alimentos que venían ahí, todos los nutrientes, entonces se va reduciendo.
Acá tengo un videito que espero que se vea. A ver, pongo play y vamos a ver. Acá, no sé si lo llegan a ver, que ya podemos ver con la generación de los músculos el corazón, un flujo. Van a ver como una valvulita, ¿lo ven? Lo vuelvo a poner, a ver. Acá. ¿Se ve? Sí, ahí lo vi. Sí, sí. Perfecto, bueno. Entonces ya vamos a ver movimientos del pez, vamos a ver que ya tiene un latido. Y la anteúltima etapa es el periodo faríngeo, en donde acá ya lo que sería el desarrollo de la fisiología básica va a estar terminado y empieza la pigmentación del pez, que por lo general empieza por la cabeza y sigue por el resto del cuerpo. Cuando llega a unas más o menos 72 horas, esto va a depender, todo el desarrollo va a depender según los parámetros que estemos utilizando. Si estamos dentro de unos parámetros de unos 28 grados centígrados de la temperatura del agua, el periodo de eclosión va a llegar a las 72 horas. Ahora, si bajamos un poco la temperatura del agua, esto va a tardar más y puede llegar a tardar hasta una semana. Pero con una temperatura óptima de 28 grados centígrados, en solo 72 horas vamos a poder ver que ya nacen. Entonces vamos a ver acá, bueno, estos siguen en los huevitos y acá ya nació, tiene todavía un poquito del polo vegetal ahí. Estas son fotos que tomamos nosotros en el laboratorio, pero bueno, es muy impresionante cómo en solo 3 días ya tenemos un organismo completo que a las pocas horas de haber nacido ya aprende a cazar, ya aprende a huir, tipo tiene el instinto de huir de depredadores. Cosa que, por ejemplo, con el humano tardamos 18 años en aprender todo eso. Bueno, acá les tengo un video donde vamos a ver en cámara rápida lo que sería el desarrollo. Acá ya podemos ver cómo está de este lado el polo animal y acá el polo vegetal. Entonces vemos acá cómo se empieza a hacer la división de las células. Acá se forma este cúmulo que empieza a migrar. Cuando empieza a migrar se forma el choricito, y de ahí se empieza a desarrollar. Vamos a ver que de este lado empieza a formarse la cabeza, del otro la cola, hasta llegar, ahí ya se ve un poco lo que sería la columna, y ahí ya tenemos un organismo completo. Bueno, y les tengo 2 videitos más, que estos son como más videitos curiosos. El primero es sobre el desarrollo del sistema nervioso, que es muy impresionante porque podemos ver cómo migran y va desarrollándose toda una red y circuito neuronal, y también vemos toda una migración celular acá alrededor. Esta como círculo así medio difuminado que se ve sería el polo vegetal, y acá vemos cómo se empieza a desarrollar todo y la complejidad que tiene este sistema. Bueno, y en el otro video vamos a poder ver el latido del corazón, que lo podemos ver muy claro en estas primeras 2 imágenes, y en la última vamos a poder ver bien un flujo celular, que hace todo un recorrido para atrás y después vuelve para adelante al corazón, que lo vemos acá abajo. Bueno, acá les dejo algunos videitos que ahora les paso los links, que son súper interesantes. Bueno, si les interesó el desarrollo. El primero es una charla que es una charla TED sobre el uso de zebrafish en la ciencia y por qué son tan importantes como modelo. Van a ver algunas similitudes en mi intro con el video porque me inspiré en ella, me pareció impresionante su charla. Y después algunos videitos más curiosos. Bueno, muchas gracias por escuchar. ¿Alguna pregunta?